La galaxia en un instante cambió, pasaron de una galaxia llena de caballeros Jedi, defensores de la paz y de sufrir de una devastadora guerra de más de 3 años, a despertar en un imperio galáctico que ha declarado a dichos Jedi que han estado luchando en la guerra de los clones, como traidores, y todos ellos han sido erradicados por los soldados clones con los que han luchado por años. Este es el contexto que nos trae The Bad Batch, una serie que puede parecer infantil, al ser animada, pero es uno de los medios canon que más nos han dicho sobre cómo la galaxia cambió después de la Orden 66, después del exterminio de los Jedi, y por el estreno de dicha serie, daremos un repaso de todos los Jedi supervivientes a la Orden 66 y, para que ustedes también sepan dónde hallar más información al respecto, dejaré las fuentes donde se hablan de los diferentes supervivientes de la Orden 66. Comenzaremos por los más conocidos. Sabemos que Yoda fue al exilio en Dagobah, donde vivió sus últimos años de vida sin ninguna dificultad, más que ciertos droides sonda que llegaban al planeta y tenía que evitar para no ser detectado, como se ve en la novela desde cierto punto de vista, hasta que en el episodio 5 donde entrena a Luke Skywalker para enfrentar a Vader, muriendo en el episodio 6 de vejez a sus 900 años, luego tenemos a Obi-Wan Kenobi que se fue al exilio en Tatooine después de separar a los recién nacidos hijos de Anakin y Padme, dejando a Luke en Tatooine con sus tíos Owen y Beru Lars y a Leia con el senador Bail Organa y la reina Brea Organa, separándolos para sacarlos de la vista del emperador y Vader. Obi-Wan desde entonces se ha dedicado a vivir en su casa de Tatooine por los siguientes 19 años, y cuando fue necesario, tuvo que proteger a Luke y a los Lars de los peligros del planeta, como Jabba el Hutt y los moradores de las arenas, como se vio durante el arco de los relatos del diario de Ben Kenobi, mientras entrenaba en su uso de la fuerza, lo cual se notó en la serie de Rebels, cuando Maul llegó a Tatooine a vengarse de Obi-Wan y este lo asesinó con un par de movimientos, denotando su mayor poder en la fuerza. Un par de años después, en el episodio 4, él empieza el entrenamiento Jedi de Luke mientras va a una misión junto a él, Han Solo y Chewbacca para llevar los planos de la Estrella de la Muerte a la rebelión, y muriendo en la Estrella de la Muerte en una pelea contra Vader, volviéndose uno con la fuerza. Mientras tanto otros Jedi que no aparecen en las películas, también sobrevivieron a la purga, como Caleb Dum, que escapó de su legión de clones tras que estos asesinaran a su maestra de Pavilava en el planeta Keller, como se ve en la misma serie de The Bad Batch, y volviéndose un contrabandista con un nativo del planeta llamado Kashmir, según el cómic Kanan el último Padawan. Puede que la serie haya dejado raro el comienzo del cómic, pero lo demás pueden leerlo para complementar la historia, y años después uniéndose a la tripulación del fantasma de Hera Syndulla y cambiándose el nombre a Kanan Jarrus, y tiempo después, en la serie Rebels, adoptando al joven Ezra Bridger como su aprendiz, y uniéndose a la rebelión tiempo después como miembros del Escuadrón Fénix. En una misión al planeta Malachor, perdería la vista en una pelea con Darth Maul, pero aprendería con la ayuda de un ser de la fuerza llamado el Bendu a poder ver a través de la fuerza. Cerca del final de Rebels, moriría deteniendo con la fuerza una explosión de combustible para que el resto de la tripulación del fantasma escapara. Ahsoka Tano, después de escapar de la Orden 66, como se vio al final de The Clone Wars temporada 7, se esconde en el planeta Tavisca el primer año después del alzamiento imperial, trabajando para el clan Farri, como se cuenta en la novela Ahsoka. Después tiene que escapar a la luna Raada debido al acoso imperial, siendo esta una luna de granjeros lejos de planetas importantes, pero poco después el imperio llega para obligar a los granjeros del lugar a producir recursos para sus tropas, dándose cuenta que hacer eso haría que los recursos de la luna fueran gastados y dejando a los habitantes desamparados, los ayuda a evacuar el planeta y unirse a la alianza rebelde de Bail Organa, y consigue sus sables blancos al purificar el sable de luz de un inquisidor. Después Ahsoka llega a servir como fulcrum en la rebelión tal y como vemos en Rebels y apoyando a la tripulación del fantasma, incluyendo una misión para recuperar un holocron Sith en Malachor, peleando contra Darth Vader y siendo dada por muerta, pero siendo salvada por Ezra por el mundo entre mundos. Años después se une a Sabine a encontrar a Ezra y a Thrawn, quienes desaparecieron al final de Rebels. Otros dos supervivientes son Cal Kestis, quien sobrevive escapando de su Venator con su maestro Yaro Tapal durante la Orden 66, aunque este moriría tras las heridas de Blaster infringidas por sus tropas clones, así que Cal tiene que esconderse en el planeta Braca, pero al salvar a uno de sus amigos, el Inquisitorio llega a arrestarlo, obligándolo a escapar y siendo rescatado por la ex Jedi Cereyunda, y lo une a su causa de restaurar la Orden Jedi usando un holocron con los nombres de niños sensibles a la fuerza. Todo eso se
ve en el videojuego Jedi Fallen Order, donde se desarrolla el resto de esa trama. Del mismo juego, como ya mencionamos, está Cereyunda, quien aunque fue capturada para interrogación durante la Orden 66, escapó usando el poder del lado oscuro, y por eso rechazando su poder en la fuerza y uniéndose al contrabandista Greth Dreytus para la misión de encontrar el holocrón antes mencionado que escondió el Jedi Eno Córdoba. Otra Jedi que fue capturada pero no tuvo tanta suerte, fue la maestra Luminara Unduli, quien fue capturada en Kashyyyk y estaría encerrada en la prisión de Stelleon Prime, y años después ejecutada por el Gran Inquisidor, y usada como trampa para atraer a los Jedi supervivientes, como vemos en Star Wars Rebels. Volviendo a Jedi Fallen Order, el Jedi Taron Malicos logró escapar de la Orden 66, yendo a Dathomir donde fue corrompido por el lado oscuro del lugar y se convirtió en líder de los Hermanos de la Noche, pero tiempo después sería asesinado durante los sucesos del juego por la Hermana de la Noche Merrin después de pelear con Cal Kestis. Ahora pasando a cómics, especialmente el de Darth Vader, Señor Oscuro de los Sith de 2017, tenemos a el Jedi Kira Kinfila, que al estar exiliado de la Orden, no tenía tropas alrededor que lo ejecutaran, pero Darth Vader, poco después de la Orden 66, lo asesinaría para conseguir un cristal Kyber para su nuevo sable de luz. Algunos números después en la misma serie, se revela que la bibliotecaria Yocasta Tanu logró escapar de la Orden 66 y empezó a crear holocrones con todo su conocimiento para las futuras generaciones de Jedi, pero al saber que había un holocrón con una lista de niños sensibles a la fuerza, va a recuperarlo al antiguo templo Jedi en Coruscant, pero es capturada por Vader y el Inquisitorio y, a pesar de las órdenes de Sidious de mantenerla con vida, es asesinada por Vader al descubrir su identidad como Anakin Skywalker. Años después, Vader en la misma serie de cómics mataría al Jedi Ferren Barr, quien era un Padawan durante la Guerra de los Clones, y durante la época imperial se volvió el consejero del rey de Mon Cala Lichar, manipulándolo para hacerle la guerra al Imperio, en su afán por debilitarlo y restaurar la Orden Jedi con su grupo de sensibles a la fuerza, pero al ser descubierto por Vader y los Inquisidores, él y casi todos sus pupilos serían asesinados, pero lograría un éxodo de las fuerzas de Mon Cala que terminarían siendo importantes en el futuro para la Alianza Rebelde. Luego, en la misma serie de cómics el maestro Idcot, antiguo miembro del Consejo Jedi, quien había sido expulsado de la Orden poco tiempo antes de la Orden 66, sería encontrado por Vader y el Inquisitorio, siendo un sacerdote de la Iglesia de Iluminación Gántica, con una esposa y una hija, pero aún así no le tuvieron piedad y lo asesinaron y se robaron a su hija recién nacida para adiestrarla como una futura inquisidora. Según la novela El coleccionista de la fuerza, el Jedi Nagmet sirvió a la Orden durante la Guerra de los Clones, pero la dejó antes de la Orden 66 y se casaría, por lo tanto no estuvo en activo cuando fue la purga Jedi. Años después el Gran Inquisidor iría a casarlo, pero este le rompería el sable y escaparía al planeta Pamba donde pasaría el resto de sus días y moriría de vejez. Otros Jedi que se creía que habían sobrevivido a la Orden 66 son Quinlan Vos, el maestro Otto Rancisis, el maestro Coleman Kaj del Consejo Jedi-Andos, y otros Jedi nuevos que realmente no vale la pena mencionar, ya que solo aparecen en una lista de objetivos que posee el Inquisitorio en el mismo cómic de Vader, pero que no han tenido aparición en ningún otro medio. Hablando ahora del Inquisitorio, todos ellos son Jedi o aprendices de Jedi que cayeron al lado oscuro y se unieron al Imperio para dar caza a los Jedi supervivientes. Esta orden fue creada poco después de la caída de la República, y estaba compuesta de 10 inquisidores que conozcamos hasta ahora, y solo sabemos las historias de 3 de ellos. El Gran Inquisidor, quien era un guardia del Templo Jedi, con un gran rencor hacia la maestra Yocasta Tanu, por restringirle el acceso a conocimiento de la biblioteca del Templo Jedi, y cuando la orden cayó, fue el primer inquisidor en ser enlistado. En la serie de Rebels se le pediría cazar a Kanan y a Ezra de la tripulación del fantasma, pero moriría peleando contra Kanan al estar a punto de caer a las llamas y dejarse caer, ya que sabía que Vader lo castigaría por su fracaso, pero su espíritu sería guardado y puesto como guardián en el faro Starlight, como vemos en la serie de Star Wars de 2020. También está la segunda hermana, Trilla Suduri, quien era la aprendiz de Cereyunda, pero al ser capturada y abandonada entre comillas por su maestra mientras cuidaba a unos Padawans, se rendiría al lado oscuro y se uniría al Inquisitorio y se le daría, 5 años después de la Orden 66, la encomienda de hallar el holocrón de Eno Córdoba con los niños sensibles a la fuerza. En una pelea con Cal Kestis, ella parece volver al lado luminoso, pero es asesinada por Darth Vader forzando a Kestis a escapar.
Y luego está el 10º hermano, que sería el Jedi Proselytes, de la raza Miraluka, una raza de seres ciegos que ven a través de la fuerza, siendo todos sensibles a ella, que durante la guerra de los clones, fue a una misión con Jedi como Mace Windu y Kit Fisto al planeta Isrich, pero se rebelaría porque sentía que el rol de los Jedi como defensores de la paz, había sido corrompido por la guerra, sería vencido y llevado a Coruscant, donde sería condenado a servir en la biblioteca del Templo Jedi. Todo eso se ve en el cómic Mace Windu Jedi de la República. Después en el cómic de Vader se vería que se volvió un inquisidor y durante la batalla de Mon Cala sería asesinado por sus propios clones al ser manipulados por el antes mencionado Ferren Barr para ejecutar la Orden 66 en su contra. Y claro, no podemos olvidarnos de Grogu, personaje creado para The Mandalorian, quien era un padawan en los tiempos de la purga Jedi, que cuando ocurrió, alguien aún sin identificar, lo sacó del templo Jedi para salvarlo de la muerte. Años después terminaría en un campamento Nikto en Arvala 7, 5 años después del episodio 6, donde el mandaloriano Din Djarin lo rescataría a pedido del Imperio, pero este decidiría protegerlo de ellos, y finalmente terminaría siendo reclutado por Luke Skywalker para su nueva academia Jedi. Esta es la historia de todos los Jedi conocidos que sobrevivieron a la Orden 66, naturalmente puede seguir aumentando y quizás dentro de unos años pueda seguir con otra lista. Lamento mucho haber tardado tanto, pero no sabía de qué hablar exactamente, pero ya tengo ideas para mínimo 3 vídeos más, y pueden poner en los comentarios de qué más quieren que hable. Agradezco los 150 suscriptores que tengo ahora, más rápido de lo que pensé y esperemos que siga creciendo. Es todo por ahora, nos vemos en el próximo video.